Maseje Nedarim, Dafsama Hamudalev 60a, 10 líneas de arriba para abajo. Comenzamos Perek Shemini, octavo capítulo. Dice la Mishnah: Konam yain shani toem hayom, eno asur elad shetechshach. Shabbat zo, asur bechol ha-shabbat ve-shabbat she'avra. Chodesh ze, asur bechol ha-chodesh ve-rosh chodesh lehaba. Shana zo, asur bechol ha-shana ve-rosh chodesh le'atid lavo. Shavua ze, asur bechol ha-shavua u'shvi'it she'avra. ואם אמר יום אחד, שבת אחת, חודש אחד, שנה אחת, שבוע אחד, אסור מיום ליום. Esta primera parte de la Mishnah dice lo siguiente. Una persona que hace una promesa, por ejemplo, que no va a tener provecho del vino, hoy, hayom, hoy. Dice la Mishnah, y se encuentra en la mitad del día, el resto del día está prohibido que tenga provecho del vino, pero una vez ya oscurece, que ya no es más hoy, está permitido. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del vino esta semana, sí, así dice, esta semana, Shabbat zo, en este caso, y se encuentra en la mitad de la semana, tiene prohibido tener provecho del vino el resto de la semana, incluyendo Shabbat, porque Shabbat sigue siendo parte de esa semana. Pero una vez ya acabó esa semana, ya salió Shabbat, ya tiene permitido tener provecho del vino. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del vino este mes, Chodesh ze, no puede, y se encuentra en la mitad del mes, no puede tener provecho del vino el resto del mes. Pero Rosh Chodesh, que ya pertenece al próximo mes, ya sí puede tener provecho del vino. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del vino este año, Shana zo, y se encuentra en la mitad del año, pues tiene prohibido tener provecho del vino el resto del año. Pero ya Rosh Hashanah ya es parte no de este año, sino del próximo año, y por lo tanto sí va a poder tener provecho del vino en Rosh Hashanah. Una persona que viene y dice no voy a tener provecho del vino Shavua ze, o sea, en el ciclo de este Shemitah, ¿sí? Que como el ciclo de Shemitah son 7 años, son 6 años y después el año sabático, el séptimo año. Es una persona que se encuentra en la mitad de ese ciclo y dice no voy a tener provecho del vino, ¿sí? En este ciclo de Shemitah, este ciclo, dice la Mishnah, no puede tener provecho del vino el resto del ciclo, incluyendo el año sabático, el año Shemitah, que es el séptimo año que pertenece a ese ciclo, pero ya después sí puede tener provecho. Por ejemplo, si una persona lo dijo en el tercer año, pues no puede tener provecho del vino el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo año, pero ya el año del próximo ciclo sí va a estar permitido. Y culmina la Mishnah diciendo que todo esto cuando él dice este día, este mes, esta semana, este año, este ciclo de Shemitah. Pero si dijo no voy a tener provecho del vino un día entero, una semana entera, un mes entero, un año entero, un ciclo de Shemitah completo, ahí sí vamos de tiempo a tiempo. Y explico, si por ejemplo se encuentra el martes y dice no voy a tener provecho del vino, no hoy, sino no voy a tener provecho del vino por un día entero. Por un día. Entonces, en este caso, si lo dijo el martes a mediodía, pues tienen que pasar un día entero, 24 horas, y después de 24 horas está permitido. Y el hecho que oscurezca no es suficiente. Igualmente, cuando la persona dijo una semana entera, no dijo esta semana, sino dijo una semana, pues si se encuentra el martes, tiene que esperar hasta el próximo martes. Igualmente un mes, tiene que esperar 30 días completos. Igualmente un año, tiene que esperar no que acabe este año, sino que acabe un año completo de la fecha. Igualmente el ciclo de Shemitah, si se encuentra en el año tercero del ciclo, pues no tiene que esperar 3, 4, 5, 6 y 7, sino también el 1 y 2. Sigue diciendo la Mishnah: Ad Pesach, Asur ad sheyagia, ad sheyehe, Asur ad sheyetze. Ad lifnei ha-Pesach, Rabbi Meir Omer Asur ad sheyagia, Rabbi Yossi Omer Asur ad sheyetze. Dice la Mishnah lo siguiente: una persona que dice, por ejemplo, no va a tener provecho del vino hasta Pesach, ad ha-Pesach. Escuchen los lenguajes porque sí son un poco diferentes, que esta pequeña diferencia es la que hace la diferencia lógica. Si dice no va a tener provecho del vino hasta Pesach, si dijo hasta Pesach, no puede tener provecho del vino hasta que llegue Pesach. Una vez entró Pesach, ya sí puede tener provecho del vino. Sin embargo, si no dijo hasta Pesach, sino hasta que sea Pesach, o mejor dicho, H-Yehe Pesach, en este caso entendemos que se refiere a H-Yehe Pesach hasta que sea, hasta que pase Pesach, hasta que se acabe Pesach, y por lo tanto va a estar prohibido tener provecho del vino, no nada más cuando hasta que entra Pesach, sino hasta que acabe Pesach, ¿sí? Entonces, Ada Pesach es hasta que entre Pesach, y H-Yehe, ahí decimos que tiene prohibido tener provecho hasta que culmine, hasta que acabe Pesach. Y por último, si dice Ad lifnei ha-Pesach, hasta antes de Pesach,
¿Sí? En este caso hay mahloket. Rabbi Meir dice que no puede tener provecho hasta que empiece, y una vez ya empieza ya puede tener provecho, porque dijo hasta antes, y antes es, una vez ya entra. Y Rabbi Yossi dice es hasta que acabe Pesaj. ¿Por qué? Porque también el último segundo de Pesaj es un segundo antes del final de Pesaj. Se puede ser hasta antes del final de Pesaj y por lo tanto está prohibido, no nada más hasta que empieza Pesaj, sino hasta que culmine Pesaj. Entonces, 3 lenguajes. Cuando dice Ada Pesaj, está prohibido que tenga provecho hasta que empiece Pesaj. Cuando dice H y Eje, hasta que culmine Pesaj. Y cuando dice Ad Lifneja Pesaj, en este caso hay discusión, según Rabbi Meir, hasta que empiece, y según Rabbi Yossi, hasta que culmine, hasta que acabe. Esta discusión la vamos a explicar en la Gemara más adelante. Bezrat Hashem. Dice la Gemara: Kunam yain she'ani toem. Amar Rabbi Yirmiyah lechetechshach tzarich she'ela lechacham. Mai ta'ama amar Rabbi Yosef gezerah hayom mishum yom echad. Dice la Gemara lo siguiente. Nosotros mencionamos el primer caso de la Mishnah, una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del vino hoy. ¿Sí? Cuando dice hago una promesa que no va a tener provecho del vino hoy, no puede tener provecho del vino ¿hasta cuándo? Hasta que oscurezca. Repito, en la Mishnah mencionamos 2 casos cuando dice un día, básicamente. Cuando dice hoy, hayom, tiene prohibido tener provecho hasta que oscurezca. Una vez ya oscurece, ya pasó el día, ya no es hoy, y por lo tanto va a estar permitido que tenga provecho. Sin embargo, si la persona dice hago una promesa que no va a tener provecho del vino, yom echad, un día entero, y lo dijo, vamos a decir, martes al mediodía, pues va a estar prohibido, no cuando oscurece en el martes, sino un día entero, 24 horas, hasta el miércoles, mediodía. Sí, entonces mencionamos 2 casos en la Mishnah cuando menciona el día. Si es hoy, pues hasta que oscurece. Y si menciona Yom Echad un día, pues tiene que ser un día completo de 24 horas. Entonces la Mishnah, la Gemara a continuación viene y se enfoca en el caso de hoy. Cuando la persona viene y dice, no voy a tener una promesa que no va a tener provecho del vino, hoy. Mencionamos en la Mishnah que este caso no puede tener provecho hasta que oscurezca. Una vez ya oscurece, ya sí puede tener provecho. Viene Rabbi Yirmiyah y dice sobre esto, de que también cuando oscurece, y está permitido cuando oscurece ya tener provecho, está permitido, pero tiene que hacer she'ela lejajam, tiene que ir donde un jajam para hacer atarat nedarim. Aunque meikaratin, según la regla, según la halajá básica, no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque el hecho que él hizo una promesa que no va a tener provecho del vino hoy, pues es hoy, nada más está prohibido, pero después de hoy, cuando ya oscurece, ya no soy, está permitido, no hace falta hacer atarat nedarim, y por eso la Gemara pregunta, ¿por qué es necesario ir con un jajam? Dice la Gemara, tienes razón. Según la Meikaratin no es necesario, es solo por una gezerá que se necesita de un jajam en este caso. ¿Por qué? Dice Rabbi Yosef, gezerá hayom mishum yom echad. Y explico. La razón que cuando una persona dice una promesa, que hayom, que hoy no va a tener provecho, oscurece, ¿sabes por qué tiene que ir cuando oscurece? También tiene que ir a hacer atarat nedarim, porque si no tiene que hacer atarat nedarim en este caso, y tú le permites de inmediato, como el meikaratin, como la regla básica, como la halajá básica, tú le permites de inmediato apenas oscurece, tener provecho del vino, pues puede ser que la gente se confunda, y también el caso que la persona hizo una promesa de Yom Echad, o sea que la persona hizo una promesa que no va a tener provecho del vino un día entero, ¿sí? También cuando oscurezca, la gente ¿qué va a hacer? Va a permitirlo y va a también comerlo y va a también tener provecho, y no se puede, porque cuando dice un día entero que tiene que esperar, 24 horas no es suficiente oscurecer. Por eso decimos que también cuando, para que no se confundan, también el caso que dice Hayom, también el caso que dice hoy, que cuando oscurece ya está permitido, que vayan de un jajam, que el jajam le autorice que está permitido, de tal manera que si el otro viene y se confunde, también va a ir de un jajam, y el jajam le va a decir, no, tú tienes que esperar 24 horas, y así no va a haber confusión. Entonces básicamente la Gemara dice, tienes razón, en el caso que dice hoy, pues cuando oscurece debería estar permitido de inmediato, sin ningún problema en absoluto, pero porque será, por sospecha que no haya confusión, decimos que vaya donde un jajam, que no haya confusión con el caso de Yom Echad. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente: Amarle yahi ligzor beyom echad mishum hayom. Amarle hayom beyom echad mihlaf, yom echad behayom lo mihalaf. Dice Abaye, le pregunta a Rabbi Yosef lo siguiente. Abaye le pregunta a Rabbi Yosef así: tú me dices que en el caso de hayom, en el caso de hoy, cuando oscurece, meikaradin suficiente y está permitido, pero decimos que vaya con jajam. ¿Por qué? Porque sospechamos que la gente se confunda en el caso de Yom Echad. Dice, entonces también puede ser que la gente se confunda al revés. Si tú me dices que en el caso de Yom Echad, ¿qué hay que hacer? Vamos a decir que el martes a mediodía vino y hizo una promesa que no va a tener provecho del vino. Tú me dices que en el caso de Yom Echad no va a tener provecho del vino un día entero. Es que tú me dices que tiene que esperar hasta el miércoles mediodía. El miércoles mediodía va a estar permitido. Dice la Gemara, si tú me lo permites el miércoles mediodía, tú me lo permites en ese caso, en el caso de que me lo permites, pues la gente se va a confundir. Si me lo permites en la mitad del día, pues van a pensar que en el caso de hoy, en el caso de Ayón, también está permitido antes de que oscurezca. También, pues, si tú me sospechas de un lado para el otro, pues también sospecha para el otro lado también, viceversa.
Dice la Gemara, no. Hayom be yom echad, amarle, hayom be yom echad michlaf, yom echad be hayom lo michalaf. La Gemara responde a Yosef, no. De hayom con yom echad se confunden, pero al revés no. Y explico por qué. Cuando tú vienes y dices hayom y me lo permites cuando oscurece, pues también cuando dices yom echad, cuando es un día entero, la gente también puede confundirse. Cuando oscurece va a estar permitido y no está permitido todavía. Pero cuando una persona dice yom echad y esperó 24 horas y después de 24 horas de la mitad del día del miércoles se lo permites, la gente no va a pensar que cuando dice hayom se lo permites antes de que oscurezca, porque también en yom echad se lo está permitiendo en la mitad del día, pero una vez ya pasó que oscureció, no es que se lo está permitiendo en la mitad del día de inmediato, sino pasó ya el martes en la noche, la hizo la persona, es una promesa por un día entero el martes al mediodía, pasó la que oscureció y después al día siguiente en la mitad del mediodía se lo está permitiendo. No van a pensar que en el caso de hayom se puede permitir de inmediato, por lo menos tiene que pasar que oscurezca una vez. Por lo tanto no va a haber confusión en ese caso y por lo tanto la única confusión es del otro lado. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabina, Amar Limremar, Haji Amar Abuch Mishme de Rabbi Yosef, que manas lash maate de Rabbi Irmía Barabá, que Rabbi Natán de Tana, Rabbi Natán Omer, Kol Hanoder que ilu banaba ma, vea mekaimó que ilu maktir alea. Dice Rabina, que le dijo Mremar, que así dijo tu padre en nombre de Rabbi Yosef. Todo lo que dijo Rabbi Irmía, o mejor dicho, lo que explicó Rabbi Irmía, que la razón de que cuando una persona dice hayom, cuando oscurece debía estar permitido, pero Rabbi Irmía dice que tiene que ir a hacer atarat jajam, tiene que ir con un jajam, y explicamos por qué, para que no se vayan a confundir con el caso de yom echad, como ya explicamos. Dice que esto va como la opinión de Rabbi Natán, y explico, ¿qué dice Rabbi Natán? Rabbi Natán dice que una persona que hace una promesa es como si fuera que está haciendo un altar cuando está prohibido hacer un altar, y una persona que no anula la promesa con un jajam de inmediato, sino la mantiene, es como si fuera que está haciendo una actará, está haciendo una ofrenda en ese altar, que es peor todavía, es más prohibido todavía, ¿sí? O sea que básicamente también el hacerlo no es correcto y mantenerlo también no es correcto, hay que de inmediato anularlo. Dice la Gemara que básicamente todo lo que dijo Rabbi Irmía, ¿sí? Rabbi Irmía Barabá, de que hay que hacer Shelat Jajam en el caso de Hayom, en el caso que la persona dice hoy, también cuando oscurece hay que hacer Shelat Jajam, aparte que es por la sospecha, es también porque vamos con la opinión de Rabbi Natán, que una persona que hace una promesa no es correcto y el que la mantiene tampoco no es correcto, y por lo tanto ya que esta persona la mantuvo y esperó hasta que oscurezca, le decimos que vaya a hacer Ataran de Darim. Entonces básicamente por dos razones, mejor dicho, por dos razones juntas decimos de que tiene que hacer Ataran de Darim. Una, porque la mantuvo y le decimos no tiene que mantenerla porque tiene que anularla de inmediato, por eso después decimos que tiene que ir a Ataran de Darim, y adicionalmente por la sospecha. Entre las dos, por esas dos razones, viene Rabbi Irmía y dice que vaya para hacer Ataran de Darim. Así explica Rabina. Sigue diciendo la Gemara, Shabbat zo asur bechol Shabbat kula. Pshita, maudetei mayomede shavtaka amar kamash malan. Mencionamos en la Mishnah que una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del vino esta semana y se encuentra en la mitad de la semana, dijimos de que el resto de la semana está prohibido tener provecho y Shabbat es parte de ese resto de la semana y por lo tanto también está prohibido. Dice la Gemara, obvio, Shabbat que es el séptimo día de la semana, no es ya el primer día de la próxima. Entonces, obvio que va a estar prohibido. ¿Cuál es el hidush? Dice la Gemara, no. El hidush es que una persona hubiese dicho, cuando una persona, podríamos haber dicho, cuando una persona viene y dice que no va a tener provecho de este Shabbat, de esta semana, se refiere a los días de la semana. Pero Shabbat, que no es un día de la semana, sino es un día de descanso, aunque es parte de esta semana, puede ser que no entre dentro de la promesa. Kamashmanan, de que decimos de que también Shabbat está prohibido y entra dentro de la promesa y no puede tener provecho del vino. Sigue diciendo la Gemara, Hodesh ze Asur bechol HaChodesh, verosh Chodesh lehaba. Pshita, ki itztricha lechodesh chaser. Mao de teima rosh Chodesh lesheavar ave, velitzar kamash malan, karu inshe resh yarja. Mencionamos en la Mishnah que una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del vino este mes, pues no puede tener provecho. Y se encuentra en la mitad del mes, no puede tener provecho el resto del mes, pero ya Rosh Chodesh sí puede tener provecho porque no es parte de este mes, sino es parte de él próximo mes. Dice la Gemara, obvio, ¿cuál es el Hidush? Claro que es así, Rosh Chodesh siempre es parte del próximo mes. Dice la Gemara, no, el Hidush es muy grande. ¿Cuándo es el Hidush? Cuando el próximo mes es un mes Haser, o sea, un mes de 29 días, por ende, este mes es un mes de 30 días, y cuando el mes es de 30 días, ¿cuántos días de Rosh Chodesh hay? 2, ¿sí? Como ahorita, ¿sí? ¿Qué es? El día 30 y el día 1. Entonces, cuando una persona viene y dice, no voy a tener provecho del vino este mes, uno hubiese dicho que también el 30, que pertenece a este mes, está prohibido. Te enseña la Mishnah, Kamashmanan, de que no, que Rosh Chodesh ya es el próximo mes, inclusive el día 30. ¿Por qué? Porque ya es Rosh Chodesh, principio del próximo mes. Y eso es un hidush muy grande y no es obvio. Y eso es lo que la Mishnah nos quiso enseñar. Sigue diciendo la Gemara, Shanazo Asur Bechol Shana Kula. Mencionamos al final de la Mishnah, o casi al final, mejor dicho, una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del vino este año y se encuentra en la mitad del año, no puede tener provecho del vino el resto del año, ¿sí? Viene la Gemara y hace una pregunta.
¿sí? Que no tiene que ver con el tema del año, pero al final vamos a traer una prueba de esto. Dice la Gemara, y váyaleu. Amar kunam yain shanito em yom, maidine, que hayom o que yom ejad. Nosotros en la Mishnah, repito otra vez, mencionamos dos casos. Cuando una persona, por ejemplo, dice, no voy a tener provecho del vino hoy, sí que es hayom, o que en este caso cuando oscurece ya está permitido, o una persona que dice, no voy a tener provecho del vino, Yom Ejad, muy bien. ¿Qué es Yom Ejad? Un día entero. Que en este caso no cuando oscurece está permitido, sino tiene que esperar que pase 24 horas. ¿Qué pasa si la persona viene y dice, no voy a tener provecho del vino? Yom. No dice Hayom y no dice Yom Ejad. Ni uno ni otro. No aumenta la Hei y tampoco aumenta el Ejad. Dice Yom. En este caso vamos a decir que es como Hayom y cuando oscurece está permitido, o es como Yom Ejad y tienes que esperar que 24 horas. Esa es la pregunta de la Gemara. Y la Gemara trata de solucionar esto de nuestra Mishnah. Tashema. Mi matnitin. Kunayam shanito em hayom en asurela chetechach. Hayom que yom ejadami. Dice en nuestra Mishnah Sajito que una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del vino, hayom, en ese caso está permitido cuando oscurece. Mashma que cuando dice hayom es cuando oscurece está permitido, pero cuando dice yom sin la hey es como si fuera yom ejad y va a estar prohibido 24 horas. Dice la Gemara, un segundo. Si me traes una prueba así, pues tráeme al revés también de la segunda parte de la Mishnah, que dice, Ima Seifa, Amar Yom Ejad, Asur mi Yom le Yom, Hayom, que Hayom Dami. Ela me alekana mishomine. Dice la Gemara, podemos traer una prueba al revés de la segunda parte de la Mishnah, que la Mishnah dice, cuando la persona dice Yom Ejad, ahí tiene que esperar ¿cuánto? 24 horas. ¿Sí? Mashma, que si no dice Yom Ejad, sino dice que Yom, ahí que no hace falta esperar 24 horas, sino cuando oscurece está permitido. O sea que Yom es como Hayom. Se puede traer una prueba para allá, una prueba para también al revés. Por eso de la Mishnah no podemos traer prueba ni para un lado ni para el otro lado, porque podemos traer prueba para los dos lados. Entonces saquemos de nuestra Mishnah de esto. Entonces todavía queda la duda. Cuando una persona dice, no puedo tener provecho del vino, Yom, día. No dice Hayom y no dice Yom Ejad. ¿Sí? Si eso aplica 24 horas o hasta que oscurece nada más. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba. Amar Rabashe, Tashema. Konay miaim shanito em hashana. Nitabra shana, asur ba ubeibura. Ejidami. Y leima que de katani la marile membra. El alav de amar shana. Alma shana que hashana dami. Veyom nami que hayom dine. Dice la Gemara lo siguiente. Te voy a traer una prueba de la Mishnah que vamos a ver más adelante en página 63a. Está escrito ahí lo siguiente. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del vino, hashana. Así dice, no voy a tener provecho del vino, Hashana. Y al final, ese año no fue un año de 12 meses. Un año normalmente, ¿cuántos años tiene? 12 meses. Al final, ese año que pasó, Shana Meuberet. 13 meses aumentaron el Adar segundo. ¿Sí? Dice la Mishnah, no pasa nada. Está prohibido tener provecho de ese vino el año completo, incluyendo el mes que aumentaron, porque él dijo el Shana. Shana es todo el año completo. Dice, un segundo, ¿cuál es el caso en esta Mishnah? Si es el caso, como acabamos de explicar, pues ¿cuál es el hidush? Obviamente cuando una persona viene y dice, no va a tener provecho del vino Hashana todo el año, y al final se hizo Shana Meuberet y se aumentó un mes, pues obviamente es parte de ¿qué? De ese año, y está prohibido. ¿Cuál es el hidush? Tenemos que decir que el caso de la Mishnah que es, no cuando una persona viene y dice, no va a tener provecho del vino Hashana, sino dice Shana, sin la Hei. ¿Sí? Ese es el caso de la Mishnah, que una persona dice, no va a tener provecho del vino Shana. Y normalmente, cuando una persona viene y dice Shana, es el Hidush, que Shana es como si fuera que dijo que Hashana, y decimos que está incluido la prohibición de tener provecho no nada más 12 meses, sino también 13 meses, todo el año, también Shana Meuberet. Dice la Gemara, significa que cuando una persona viene y dice, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, una persona que dice Shana Hat, no va a tener provecho de un año, del vino un año, ¿qué significa? Cuando dice Shana Hat, nada más 12 meses. Si la Gemara entiende. Entonces, si tú me dices aquí que Shana, que el caso es Shana, y Shana es 13 meses igual que Ashara, significa que cuando una persona dice Shana, es igual a ¿qué? A, como si fuera que tiene la Hei al principio, a Hashana, y no a Shana Hat. Será igualmente aquí. Cuando una persona dice Yom, es igual al caso de Hayom, y no al caso de Yom Ejad. Dice la Benzo, tenemos una prueba, aparentemente cuando una persona viene y dice, no va a tener provecho del vino, Yom, se refiere que hoy, pero cuando oscurece va a estar permitido. Dice la Gemara, no hay prueba. Leolam de Amar Hashana, dice la Gemara, no hay prueba, porque puede ser que el caso de la Mishnah, que me dice que metemos ese 13avo mes, y está prohibido también el 13avo mes, el Shana Meuberet, no está hablando en un caso que dice Shana, y ahí lo comparamos a Shana, no. Está hablando en un caso que la persona dice ¿qué? Hashana. ¿Qué dice la Hei?
Si es así, preguntamos cuál es el Hidush. Obvio que si dice Hashanah, pues es el año incluyendo el 13º mes, también Shana Meuperet, también cuando el Jodesh Aibur. Dice el Hidush es que uno hubiese dicho que cuando la persona vino y hizo la promesa que no va a tener provecho Hashanah, ¿sí? Este año, la mayoría de los años que es, años de 12 o de 13 meses, de 12. Entonces cuando la persona dijo Hashanah, vamos según la mayoría es de 12. Entonces cuando meten un mes más, puede ser de que eso no está incluido en la promesa. Entonces uno hubiese pensado que también el caso de Hashanah está permitido, está prohibido nada más por 12 meses y 13 meses ya va a estar ¿qué? El 13º va a estar permitido, porque no, la mayoría, vamos según la mayoría. Eso es lo que te enseña la Mishnah, que inclusive que la mayoría es 12, no vamos según la mayoría y prohibimos también el 13º mes. Pero ¿en qué caso es? Cuando la persona dice Hashanah. Pues ya no tenemos prueba a nuestra pregunta que queríamos decir, ¿qué pasa si dice nada más Shana? Si dice el Shana sin la Hei, si eso lo comparamos al Hashanah o al Shana Hat, ahí no tenemos prueba. Por lo tanto, la pregunta que teníamos hasta ahorita, que si Yom, cuando lo dice solo Yom, si lo comparamos con el Hayom o con el Yom Ejad, tampoco tenemos prueba para eso y la Gemara se queda en duda. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.